Saludos a todos. Soy Nicolás Morillo y hace mucho que no tengo contacto con la gente ni con el canal, pero últimamente me han solicitado a ver si podía dar algunos consejos para hacer el examen de Fundamentos de Sistemas Digitales. Le he dado unas cuantas vueltas al tema y bueno, pues lo único que puedo hacer es hacer una recopilación de los consejos que voy dando en los vídeos que tengo colgados en YouTube y que aquí los recopilo. Es un poco aburrido, pero los voy a explicar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer antes de ir al examen es preparar todo el material con antelación. Es decir, bueno, perdonar, no tengo, antes que eso, no tengo tableta digitalizadora, ya no estoy metido en el mundo este y ya pues bueno, pues tengo lo que tengo. Y tableta no es, entonces todo el movimiento que tenga que hacer aquí lo haré a través del ratón, con lo cual es un poco incómodo, queda un poco chapucerillo. Bueno, pues tal y como os decía, los consejos que doy yo para la hora de hacer el examen son los consejos basados en los casi 20 años de experiencia como profesor, pero sobre todo en los casi 3 años, 4 años que estuve haciendo exámenes yo en la UNED. Entonces, bueno, de ahí saqué todas estas conclusiones. Lo primero que tenemos que hacer es esto que tenemos aquí, que es preparar todo el material con antelación. Papel, lápiz, goma, subrayadores, todo lo que creamos que. Si se permite, mi consejo es que consultemos con el equipo didáctico para afirmarlo, que siempre que se permita usemos lápiz y goma. Yo siempre lo he usado, no he tenido nunca ningún problema. En todos los exámenes que tuve que hacer, solo una vez me exigían que fuese hecho con bolígrafo. Pero siempre que se pueda, sobre todo en sistemas digitales, lápiz y goma, que hay que dibujar muchos esquemas y hay muchas inversiones por ahí y es conveniente hacerlo. Otra cosa que es muy interesante, que todos sabemos que hay que hacer y que yo lo digo porque lo tengo que decir, porque es de ley, hay que descansar bien, sin hacer maratones de estudio, dejando todo para última hora. Eso da bastante mal resultado. Es muy importante una buena planificación durante el curso y cuando lleguemos al examen no pegarnos esas tripadas de estudio. Siguiente que tenemos que tener en cuenta es, antes del examen, no repasar hasta el último minuto. Esta es un defecto típico de algunos estudiantes que se ponen nerviosos y se creen que en el último momento van a ser capaces de memorizar ese truco que les va a dar el aprobado. No es aconsejable ni por el forro, además. Tal como indico aquí, si es posible, lo que tenemos que hacer es una hora antes del examen, bueno, una hora antes del examen o de presentarse, dar un corto paseíto pensando en otras cosas que no sea el examen, despejar un poco la cabeza. Esto es una norma típica que da cualquier profesor. Siguiente, despejar la mente antes de entrar al examen. No está mal algún ejercicio de relajación, aunque no lo parezca y a veces somos un poco reacios a ello, funciona y funciona muy bien. Respiraciones en el estómago, con el estómago y un poco de relajar. No voy a decir que yoga, pero bueno, lo más parecido a yoga. Siguiente, cuando llegamos en el examen, es sacar el reloj encima de la mesa y controlar estrictamente los tiempos, como indicaremos luego. Esto es muy importante. No hay que dejar nunca el reloj de lado. Se nos va el santo al cielo y cuando nos damos cuenta se ha dado la hora y la hemos liado. La hemos liado y nos hemos enrollado con un ejercicio que nos hemos puesto cabezones con él y al final nos da él en la cabeza. Antes que nada, ya sabemos lo que tenemos que hacer, entonces rellenar los datos personales, por supuesto. Muy importante, leer todo el enunciado del examen detenidamente, subrayando todos los aspectos importantes de las valoraciones. Si se considera oportuno, extraer aparte los condicionantes, tipo pregunta acertada 2 puntos, pregunta fallada resta 1 punto, no contestada ni suma ni resta
y tener muy en cuenta los porcentajes que tiene cada una de las partes del examen. En nuestro caso concreto, fundamentos de sistemas digitales suele tener una parte de preguntas de test y otra de desarrollo. Bueno, pues tener en cuenta, como veremos luego, cuánto vale la pregunta el conjunto de preguntas de test, cuánto vale el desarrollo, qué porcentaje del peso total de la nota y todos esos aspectos que son muy importantes. No hace falta liarse demasiado, sino que cogiendo exámenes de años anteriores normalmente no cambian demasiado, entonces ya eso lo podemos llevar medio trabajado. Simplemente es rematar por si ha habido algún cambio de última hora en el enunciado del curso que nos toque. Contar las preguntas de test y las de desarrollo. Es decir, bueno, a ver, lo que hemos dicho, si ya tenemos exámenes de años anteriores, pues bueno, vale, ya sabemos que normalmente son 5, pero por si acaso, contarlas. ¿Por qué? Porque a partir de eso lo que tenemos que hacer es establecer los tiempos para cada apartado. Es decir, tomando como base de que el examen pueda durar 2 horas, si tenemos 5 preguntas de test y una de desarrollo, podemos determinar que, por ejemplo, cada una de las de test le dedicamos 10 minutos. 10 por 5, 50. Y para la de desarrollo, otros 50, es decir, 100 minutos. Como son 2 horas, son 120. Nos quedan 20 minutos para el repaso. En principio, lo hacemos eso. Son tiempos, repito, que son orientativos y cada uno lo tiene que valorar, tiene que determinar sus tiempos. También podemos decir que las de test son 9 minutos, 8 minutos, lo que sea, y dejar para el desarrollo un tiempo largo que nos va a hacer falta y luego un tiempo para repaso. 10 minutos para cada pregunta de test son 10 minutos, nunca más. No vale decir, ¡ay, que lo saco! Y se nos va a 10, 11, 12. No, es que como en la anterior he empleado 5, pues ahora me puedo permitir 15. No, 10 son 10. Y si ves que no te ha salido, lo dejas para atrás y se acabó. Si empleamos menos de 10, mejor. Tendremos más tiempo para el repaso. Pero para el resto de preguntas, siempre 10. Nunca obcecarse con un ejercicio. Muchas veces un ejercicio no sale y lo que hacemos es, en vez de liarnos, lo dejamos para el final. Y muchas veces lo que nos ocurre es, ya nos hemos olvidado del ejercicio, volvemos a él al final y nos damos cuenta que nos habíamos encallado de una manera muy tonta y nos sale el ejercicio tranquilamente. Nunca ponerse cabezones, es muy importante. Y luego, pues cuando se termina el examen, con los 100 minutos, hombre, si se han empleado menos, mejor que mejor, lo que hacemos es empezar el repaso. Entonces ya cogemos y empezamos a repasar. El repaso, tal y como pongo aquí, nunca revisando por encima lo hecho. Se coge un papel aparte del borrador, se tapa lo hecho en la primera vuelta y empezamos de cero. No hace falta que esté tan como decimos aquí, nos queda tan chucu, tan limpio, sino un papel sucio y a todo correr. Pero lo repetimos sin mirar. Y lo que hacemos es, al terminar el ejercicio rehecho, comparamos los resultados y analizamos los mismos. ¿Es que nos da lo mismo? Perfecto. Si no, si nos da diferentes resultados, comparamos entre los dos a ver con cuál hemos podido meter la pata. Tener en cuenta que repasando, viendo lo que tenemos hecho, lo que nos suele ocurrir a menudo es que cuando hacemos una cosa mal, y estamos convencidos de que está bien, cuanto más veces lo veamos, pues lo pasamos por encima y lo veamos hecho, más convencidos estamos de que está bien hecho. Se evita tapando, haciendo aparte y luego comparando. Otra, siempre empezar a escribir algo. Pedimos papel sucio, papel de borrador en el examen y siempre empezamos a escribir algo. Incluso muchas veces el mismo enunciado resumido, extractado. Ten en cuenta que lo más difícil es empezar a escribir. Eso siempre es lo más difícil. Y luego muchas veces lo que nos pasa es que lo que no sabe la cabeza sabe la mano. Todos tenemos el ejemplo claro de las contraseñas. Que te preguntan la contraseña y no sabes cuál es, te pones delante del teclado y le dejas que vayan las manos y las manos van. Aquí parece una bobada,
pero también es verdad. Empiezas a escribir algo, y a medida que vas escribiendo, ahí va, y vas haciendo lo fácil y va saliendo. Con respecto al desarrollo, muy importante siempre, como veremos luego en el ejemplo que vamos a hacer, empezar haciendo esquemas de bloques. Esto, un esquema de bloques. Ya en los vídeos también ya lo expreso en los vídeos de YouTube, pero bueno, lo recalco. Unos esquemas de bloques, esquemas cuadrados. Y luego, una vez que tenemos hecho el esquema de bloques, lo que hacemos es diseñar cada uno de los bloques, de uno en uno, independientes, de manera independiente. Pretender meter en la cabeza todo el desarrollo completo es absurdo. En programación nos pasa eso cuando trabajamos con funciones. El proceso lógico de programación es dividir nuestro programa en diferentes funciones y luego hacer llamadas a dichas funciones. Aquí exactamente lo mismo. Conviene centrarse en cada uno de los bloques en cada momento. Si no, la mente no nos da para abarcar la globalidad. Además, de esta manera, si algo no nos sale, si algún bloque no nos da tiempo a terminar, pues bueno, pues ese bloque no nos da tiempo a terminar. Pero los que tenemos terminados sí nos serán puntuados. Y por último, luego si se me ocurre alguno más lo iré diciendo, días antes del examen conviene hacer simulaciones. Conviene coger un examen de un año anterior, sentarse delante del reloj en casa y hacer lo que hemos dicho antes, leer el examen, ver las preguntas que tiene, establecer los tiempos y pim pam, hacerlo. Esto es importantísimo. Si somos capaces de antes de ir al examen, de hacer 3 exámenes por nuestra cuenta, en plan simulación, dedicándole 2 horas a cada uno de los exámenes, tenemos ganado un montón de tiempo. Son los consejos, vamos a decir, teóricos. He querido, pues por hacer algo más, plantear aquí el examen de desarrollo, que es el más complicado, de septiembre original de 2019. Bueno, pues tal y como hemos dicho antes, ya hemos dado por hecho que hemos leído, aquí no están, no aparecen, que hemos leído todas las preguntas de test, ya las hemos hecho o no, lo que toque, y lo que vamos a hacer es ver el desarrollo. Tal y como nos dice aquí, nos da las características. Nos dice, nota 1, el peso de este apartado es del 70%. Muy importante, entonces vemos que el mayor peso lo tiene el diseño. Y también nos dice que siempre, bueno, aquí no lo indico, pero en el enunciado anterior, lo que sí nos indicaba es que las preguntas no recuerdo ahora mismo, las preguntas de test, nos dice aquí, lo leo yo en mis enunciados, la parte de test es eliminatoria, la nota mínima necesaria para corregir la pregunta teórica es de 4/10, las preguntas acertadas 2 puntos, las falladas -1 y las en blancos no puntúan. Y el peso del test es de un 30%. O sea, es un 30%, tiene muy poco valor, pero además el inconveniente que tiene es que como no saquemos un 4, no nos corrigen el desarrollo. Bueno, nos dice aquí, siempre que se pide realizar el diseño es imprescindible obtener las expresiones lógicas de las señales de salida en función de las entradas y de las de control, si las hubiere, y no se valorará el hecho de poner el circuito directamente. Por otro lado, cuando el enunciado se especifica por procedimiento de diseño, hay que hacerlo mediante dicho procedimiento, de lo contrario no se puntuará. Es decir, no vale tener el desarrollo en un borrador y plasmar solo el circuito. Y bueno, pues todo lo que nos indica aquí. Vamos a hacer este ejemplo. En este ejemplo que tengo aquí, yo lo primero que hago es, me leo rápidamente, muy rápidamente, para coger el concepto de globalidad de todo el enunciado, y una vez que tengo, dejarme que tire para adelante, una vez que tengo todo el enunciado, yo siempre hago una síntesis del enunciado, es decir, un resumen del enunciado escrito con mis palabras. Entonces lo que vamos a hacer es, como yo no puedo andar para arriba y para abajo,
lo que voy a hacer es, yo por mi cuenta, voy a tener el enunciado delante, lo voy a ir hablando y voy a ver cómo lo he expresado aquí. Y el enunciado dice lo siguiente: diseñe mediante el procedimiento general de síntesis de autómatas finitos usando biestables D, muy importante, tenemos aquí, usando básculas D, y cuantas puertas lógicas sean necesarias, el autómata que se especifica a continuación. Dice, el horno, bueno, el título es diseño de un autómata finito para controlar la temperatura de un horno. Entonces me dice, el horno posee un sensor, es decir, el horno posee un sensor de temperatura que detecta cuando la temperatura del horno es mayor o menor de 200 grados y genera una señal D tal que D, ese horno, esta señal D, lo que hace es valer 0 cuando la temperatura es menor o igual que 200 y valer 1 cuando la temperatura es mayor que 200. Además, el horno cuenta además con un botón interruptor que posee dos posiciones, la 0 y la 1, claro, y con el que el usuario del horno selecciona si la temperatura debe superar o no a los 200 grados. Como digo aquí, yo tengo aquí, voy a tener un interruptor que va a valer 0 cuando la temperatura, como me dice a continuación, test 0, cuando el botón se pone en la posición de temperatura de menor o igual de 200 y 1 cuando es mayor de 200. Es decir, yo con este interruptor selecciono si quiero que la temperatura sea menor de 200 poniéndolo a 0 o mayor de 200 poniéndolo a 1. Yo conmuto y selecciono si quiero mayor o menos de 200. Es decir, las señales de condición van a ser dos, que son la D y la T. Seguimos. Así, las configuraciones de entrada del autómata son las palabras formadas por estas dos variables D y T, que es lo que hemos dicho aquí. Las señales de salida del autómata, segundo, son Q1 y Q0, que son las señales que actúan encendiendo y apagando las resistencias que calientan el horno. Entonces, con Q1 y Q0 selecciono yo las resistencias. Vamos a ver qué estados tiene este horno. Este horno tiene S0. El horno no está calentado. Yo me apetece más poner horno apagado, ¿eh? Porque a veces con las negaciones y yo lo pongo con mis palabras. El S1 se está calentando a la potencia más baja. Leo yo con el estado S1, potencia baja. S2 se está calentando a una potencia media. S2, horno a potencia media. Y S3 se está calentando a la máxima potencia. Con mis palabras, S3, potencia alta. Una vez puesto en funcionamiento el horno, la dinámica de autómata para controlar la temperatura es la siguiente. Un párrafo gordo que me dice, si el botón T está en la posición T menor de 200, o sea T igual a 0, entonces yo todo eso lo escribo así. Cuando T igual a 0 y el sensor de temperatura detecta que la temperatura es menor de 200 grados, o sea que T igual a 0, es decir, yo escribo sin más D igual a 0, las transiciones de estados del autómata son, si no está calentado, es decir, si está en el S0, pasa a calentar con la potencia más baja, es decir, al estado S1. Si está calentando a baja, media o máxima potencia, es decir, si está en el S1, 2 o S3, pasa al estado de calentar con potencia media, es decir, pasa a S2. Ya tengo todo ese párrafo de 5 líneas traducido en una línea fácilmente entendible por mí. T igual a 0, D igual a 0, de S0 a S1 o de cualquiera de los otros estados a S2. Pasamos al siguiente. Si el botón T está en la posición de menor de 200 grados, es decir, T igual a 0, yo solamente escribo T igual a 0. Y el sensor de temperatura detecta que la temperatura es superior a 200 grados, o sea, D igual a 1, coloco D igual a 1. Pasa al estado de no calentar con independencia del estado en que se encuentre el autómata, es decir, independiente de que sea el S0, S1, S2 o S3, o sea, un SX, me pasa al S0. C.
Si el botón T está en la posición de T mayor de 200 grados, o sea, T igual a 1, y el sensor de temperatura detecta que la temperatura es menor o igual de 200 grados, o sea, D igual a 0, las transiciones de estados del autómata son: si no está calentando, hemos dicho que no calentado era apagado, es decir, S0, pasa a calentar a baja potencia, es decir, pasa a S1. Yo ya me evito aquí que si baja potencia, que si alta, yo ya lo traduzco ya a los valores de los estados. Si está calentando a baja potencia, es decir, el S1, que es el que teníamos aquí, baja potencia, me pasa a calentar a potencia media, es decir, me pasa al S2, que es este. Y si está calentando a media potencia, es decir, si está en S2, pasa a calentar a máxima potencia, es decir, pasa al S3. Y si está calentando a máxima potencia en S3, se queda en este estado, se queda en el S3. Y ya he vuelto a una parrafada, a convertirla en una línea escrita por mí y entendible por mí. Y por último, si el botón T está en la posición de temperatura de mayor de 200 grados, o sea que T es igual a 1, y el sensor de temperatura detecta que T es superior a 200 grados, o sea, D es igual a 1, pasa al estado de calentar a potencia mínima con independencia del estado en el que se encuentre el autómata. Es decir, esté en el estado que esté, yo le voy a llamar aquí SX, me paso al estado S1, que es el de mínima potencia. Ya está. Por último, me indica: además, el horno posee un visualizador de 7 segmentos en el que nos especifica en qué estado está. Es decir, un visualizador de 7 segmentos es este que tenemos aquí, que tiene los segmentos A, B, C, D, E, F y G. Es decir, cuando no calienta, es decir, cuando está en el estado 0, se visualiza el número 0. Y así sucesivamente, con el estado 1 el 1, el estado 2 el 2 y en el estado 3 el 3. Sin más. Y a continuación me dice: dibujar el diagrama de transiciones de estados, calcular la matriz funcional, calcule las expresiones de las funciones de excitación de los biestables D, dibujar el circuito usando puertas y biestables no, PLDs, y diseñar el circuito decodificador de la LED de 7 segmentos de la F, del autómata finito. Bueno, cuando ya tenemos esto, hacemos una abstracción y vemos que tenemos aquí, tenemos un autómata, perfecto. Tenemos unas señales de control de condiciones de paso y tenemos un visualizador que va a ser atacado por un decodificador. Me cojo yo y me dibujo el bloque, como tengo aquí puesto, el bloque del autómata, y lo represento con un rectángulo. Rectángulo al que entran las dos señales que hemos dicho, la D y la T, para dar las condiciones de paso de un estado a otro. Autómata que va a tener varias salidas para atacar al horno. Vamos a considerar en este caso que el horno tiene 3 resistencias. Si está una resistencia, es potencia baja, estando 2 es potencia media y estando 3 potencia al máximo. Además, tengo la LED de 7 segmentos controlada por un decodificador, que como hemos quedado aquí, estos valores de visualización dependían a final de cuentas del estado. Es decir, de aquí yo voy a tener las dos salidas, la Q1 y la Q0, que me van a atacar a este decodificador, que va a tener 7 salidas. Con lo cual ya tengo la estructura montada en mi diagrama de bloques. Todavía no tengo ni idea de lo que va a haber en cada cosa. Y ahora ya me meto con cada una de las cosas. Y lo primero que abordo es, ¿por qué no el autómata? Para abordar el autómata, un momento que aquí tengo mal escaneadas las hojas. Para abordar el autómata lo que tengo que hacer es colocar los 4 estados, S0, S1, S2 y S3, y todas las condiciones que hemos dicho antes, de paso de uno a otro, pasarlas. Así hemos dicho antes, aunque no lo veamos, si lo imprimís, si lo tenéis aparte, lo podréis ver. Hemos visto que estando en el S0, mirando aquí, en esto que teníamos aquí antes, aquí, estando en el S0,
yo me paso con no T, no D, me paso al estado 1. También estando en el S0, que va a ser aquí, me paso al S0 con no T y D. Vamos a ver rápidamente, va a ser un poco complicado verlo aquí. Estando en el S0 con no T y D me quedo en el S0. Y con no T, no D me paso al S1. También en la dinámica del autómata, en el cuarto paso, me decía que si estábamos en el S0 y teníamos T y D, pasaba al S1 y lo recojo aquí. Y la otra opción era que en la tercera línea, en el tercer paso de la dinámica, que si estábamos en el S0 y teníamos T y no D, pasábamos al S1. Bueno, esto ya es una labor de que cada uno de vosotros os cojáis las condiciones que hemos dicho antes de la dinámica del autómata, lo pongáis al lado y vayáis rellenando todo el diagrama de los diagramas de transiciones de estados. Cuando ya lo tenemos hecho, siguiente paso, los estados que yo he puesto aquí, que no tiene por qué ser así, pero es lo más normal, en cierta manera, es el S0 apagado, el S1 potencia baja, el S2 potencia media y el S3 potencia alta. Y lo que hago aquí a continuación es coger y poner la tabla de la verdad, en el que tengo las condicionantes de entrada, el T y D. Como me dice que son con básculas D, para codificar 4 estados necesito dos básculas, es decir, la Q1, Q0, Q1, Q0. Q1, T-1 en el instante anterior, Q0, T-1 instante anterior. Q1, Q0, un momento voy a quitar las rayas para que no se interprete que es negados, y Q1, Q0 en el instante siguiente. Y lo que tengo que hacer es, como ya sabemos, traspasar esta tabla, traspasarla a esta tabla de la verdad, este diagrama de transición a la tabla de la verdad. Y a la tabla de la verdad lo que tendríamos sería aquí, pues bueno, pues todos los estados. Yo lo he hecho así, se puede hacer de cualquier otra manera. Yo primero pongo los 4, claro, con dos variables de entrada, con 2 señales de entrada tengo 4 combinaciones, que son la 0, la 1, la 2 y la 3. Todas estas 4 combinaciones para el estado 0. Y otra vez las mismas 4 combinaciones para el estado 1. Las mismas 4 para el estado 2 y las mismas 4 para el estado 3. Ya tengo creado una tabla de la verdad en la que con 4 combinaciones, con 4 elementos de entrada, tengo 2 elevado a 4, 16. Veo que tengo 16 líneas. Y ahora lo que tengo que hacer es lo que hemos dicho antes, coger y traspasar este diagrama de transiciones a la tabla de la verdad. Es decir, si estoy en el estado 0, 0, y TD valen los dos 0, y TD valen los dos 0, ni T ni D, me paso al estado 1 y escribo aquí el estado 1. Si estoy en el estado 0 y la T vale 0 y la D vale 1, T vale 0, T vale 0 y D vale 1, me paso al estado 0. Es decir, me paso al estado 0. Si estoy en el estado 0 y T vale 1 y D 0, T vale 1 y D 0, me paso al S1. Y si estando en el estado 0, la T vale 1 y la D vale 1, también me paso al estado 1 y coloco aquí el estado 1. Y no sigo, ya seguís vosotros, haciendo toda esta tabla de la verdad. Aquí he puesto una M. Yo lo hago así, se puede hacer de otras 1000 maneras, como se puede ver en los diferentes vídeos que tengo en el canal de YouTube. Yo aquí lo que hago es colocar los términos Minter. El 0000 es el 0. El 0100 es el 0. Los pesos, como ya sabemos, son 8, 4, 2 y 1. Con lo cual un 1000 es un 8. Un 1100 es 8 y 4, 12. 0001 es el 1. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el 1110, el 1 es 8, peso 8. El 4, peso 2 y el 2, peso 2. 8 y 4, 12 y 2, 14. Completo todo.
Y una vez de que he completado todo, voy a simplificar. Y lo voy a simplificar por los mapas de Carnot. Me dibujo aquí el mapa de Carnot. Esto también es, recordar que no importa el orden de las variables, pero a mí me gusta ponerlo así. Entonces, bueno, pues no Q1, Q1, Q0. Para más detalles, vuelvo a insistir, tenéis lo explicado mejor en los vídeos que tengo. Bueno, y lo que hago es colocar aquí dentro los minter. El 0, este es. Recordar que el más alto de más peso es la T, luego la D, luego la Q1 y luego la Q0. Es decir, con un 0, 0, 0, 0 es el 0. 0, 0, 0, 1 es el 1. 0, 0, 1, 1 es el 1. 0, 0, 1, 0 es el 2. 0, 1, 0, 0 es el 4. Y así sucesivamente. Y una vez que tengo hecho eso, cojo y lo que hago es las tablas para cada una de las entradas. Recordar que tenemos que utilizar básculas D, es decir, básculas que van a ser como esta que tenemos aquí, como esta. En el que yo voy a tener una entrada D y voy a tener una salida Q. Para que la salida Q, para que este valor de Q, de n más 1, me coja el valor que yo quiero que me coja, o este valor 0, lo que tengo que hacer es meter a su entrada de 1, le tengo que meter ese mismo valor. Es decir, yo aquí podría haber hecho otras dos columnas, con D1 y con D0. La columna D1 tendría exactamente los mismos valores que la columna Q1. Y la columna D0 tendría exactamente los mismos valores que la columna Q0. Con lo cual me evito poner las columnas porque ya sé que los valores que tengo que meter en las Ds para que coja este valor es exactamente este valor que tengo aquí. Con lo cual, yo lo que hago es esto, y ahora lo que hago es digo lo siguiente, pues para el D1, que es este, la entrada D1, esta que tenemos aquí, esta D1, va a ser un 1 para los minter 1. Para el minter 1, que es este. Para el minter, que no me líe, 9, para el minter 9, que es este, o sea, este. Para el minter 2, que es este, o sea, este. Para el minter 10, o sea, este, que es este. Para el minter 3, este, que es este. Y para el minter 11, este, que es este. Con lo cual ya tengo los 6 unos, el resto ceros. Agrupaciones, pues bueno, con el D0 exactamente lo mismo. Cojo yo todos los valores que tengo que D0 es un 1, que son el 0, el 8, el 12, el 13, el 10, el 14 y el 11 y el 15, que son todos estos que tenemos aquí, los revisáis. No garantizo que esté todo bien, podría haber algún fallo, por supuesto. Y a continuación lo que hago es, pues simplificaciones. Aquí puedo agrupar estos dos con estos dos, que ya son 4. Y la variable que cambia son la D, que desaparece, y cambia también la Q0. Con lo cual me queda TQ1. Como podemos ver, T, aquí cachis en la mar. De estos dos he metido la pata, porque la que cambia, decía que igual había errores y los hay. El que cambia es la T, con lo cual aquí, en lugar de ser D, tenía que ser T. En este caso, no cambia la Q0, la Q1, pues tenía que ser TQ1. Entonces esto tenía que ser aquí, en lugar de no D, tenía que ser TQ1. Y luego estos dos con estos dos. La variable que cambia aquí es la T, porque aquí vale 1 y aquí vale 0. La D no cambia porque aquí vale 0 y aquí también, con lo cual sería no D. Y la que cambia aquí es la Q1, la Q0 no, con lo cual sería no D Q0. Que yo aquí he puesto no D Q0, pues en este caso ya tengo bien. Con lo cual, ya hemos visto que esto está equivocado.
haríamos lo mismo con la D0, y me quedaría, si todo estuviese bien, me quedaría esto. Y a partir de ahí, como ya conocemos, lo que tendríamos que hacer es traspasar de esto al esquema que tenemos aquí. Aquí se me ha olvidado, pero bueno, lo dejo para que lo hagáis vosotros, se me ha olvidado que este circuito además tiene que tener 3 salidas, que son la B, la M y la A. Y yo no lo he hecho y lo tendría que hacer. Y dependería en este caso del estado. Aquí necesitaríamos también un decodificador, de forma que en el autómata, en función de que fuese Q1 y Q0, 0, 1, 2 o 3, aquí se me actuase una resistencia o dos otras resistencias. Se me ha olvidado. Y con respecto al decodificador, por lo mismo, con los dos estados que yo tengo, con las dos salidas Q que yo tengo aquí, con la Q1 y con la Q0, como hemos dicho, tengo que crear un decodificador para atacar a las 3 resistencias, a la B, esto es con ratón, al medio y al alta, para que en función de estos 2 bits que tengo aquí se me actúe una o las 2 o las 3. Lo mismo nos ocurre con la LED de 7 segmentos. En función de que yo esté en el estado 0, 1, 2 o 3, se me tienen que encender los segmentos, pues para el 0 el número 0, que son todos los segmentos encendidos menos el G. Es decir, la G vale 0 y todas las demás 1. Para el 1 se me tiene que encender el 1, que son los segmentos B y C. Es decir, se me tienen que encender B y C y los demás a 0. Para el 2 se me tienen que encender todos menos la F y menos la C. Es decir, todos menos la C y menos la F. Con lo cual todos los demás a 1. Y por último, para el 3 se me tienen que encender todos menos la F y la E, menos la E y la F. Y a continuación, con más paciencia con santo, para cada uno de estos segmentos, ver cuáles son los valores. Por ejemplo, para el caso de la A vale 0, aquí. En vez de coger los unos y andar simplificando, cojo y digo que la A es un 1 para no Q0, Q1, perdón, no Q1, Q0, pero luego yo, o sea, si fuese un 1, sería no Q1, Q0, pero como es un 0 lo invierto, le pongo la inversión. El B todo a unos, pues todo a 1. El C, que es este, lo mismo que hemos hecho antes con el A, puedo decir yo que no C, aquí yo diría que no C es igual a Q1 no Q0, con lo cual C sería igual a la inversa de eso. El D, lo mismo, el D y el A son exactamente iguales, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, con lo cual D es igual que A. El E tendría estos dos, que sería no Q1, no Q0, Q1, Q0, que si recordamos es la NOR exclusiva. Y la F es esta, que es no Q1, no Q0. Y la G, que son estos dos de aquí, que ya podíamos hacer casi hasta aplicando Carnot directamente. De estas dos, ¿cuál es la que cambia? La Q0, con lo cual la variable Q0 desaparece y me queda que es solo Q1. Lo único que nos queda a continuación es plasmar todas estas funciones en puertas lógicas como he presentado aquí. No quiero liarme demasiado con esto porque es un proceso que podéis hacer vosotros y es sencillo. Bueno, pues con esto doy por terminado estos pequeños consejos. Espero que es lo que me pidiesen los que me hicieron la solicitud, y lo único que me queda es acabaros diciendo eso, que hagáis algún examen tipo antes de ir, o sea, en vuestra casa, y que tengáis estos consejos en mente. Son muy, muy, muy importantes. Y si os puedo ayudar en algo más, pues ya sabéis cómo contactar conmigo. Suerte y lo importante, como he dicho yo siempre, no es la fuerza, es el insistir. El suspender no es un problema. Problemas son de otro índole.
problemas de enfermedad, de trabajo, esos son problemas. Suspender es, bueno, un pequeño tropiezo, ¿eh? Lo importante no es la fuerza, es el insistir. Mucha suerte.